Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este que va a ser nuestro primer evento de una nueva serie de eventos que vamos a empezar a practicar aquí en EDG, que se va a llamar Encuentros EDG. Y lo que queremos con estos encuentros es abrir espacios de debate, manejar formatos un poquito más informales, más dinámicos. Específicamente le dijimos a los ponentes de hoy que no viniesen demasiado elegantes, que iba a ser una conversación, se nota, una conversación entre amigos. Digamos, a pesar de todo eso, Eduardo se quejó y lloró porque a él le encanta llevar traje a todas partes, pero todos los que conozcan a Eduardo saben que eso no es verdad. Pero conseguimos que viniese así relajado, ¿verdad? Siempre hay calor. Muy bien. Entonces, la idea también de estos eventos nace de la consideración de que estamos viviendo en Guatemala un momento extraordinario, de que lo que está pasando y lo que viene pasando en los últimos meses es algo que muchos adivinamos que puede tener un gran impacto en el sistema, que puede cambiar las cosas de una manera bastante importante en las instituciones guatemaltecas y que no sabemos exactamente cómo se va a consagrar, pero que seguramente vaya a tener un cambio. No sabemos si a peor o a mejor, pero es el momento de debatir el contenido de todas estas reformas de las que venimos hablando, de las que se mencionan y se hablan en las manifestaciones y que leemos en las pancartas. Y creemos que estos son buenos espacios para hablar ya desde una perspectiva más académica, más técnica de estas cuestiones. Dentro de las reformas que se están discutiendo, seguramente la más importante sea la reforma del sistema de partidos políticos, del sistema electoral y de partidos políticos. Y muchas veces cuando estamos hablando de exactamente qué es lo que tenemos que hacer o qué queremos hacer con estas reformas, se nos olvida plantear cuáles son las claves de la reforma, qué queremos conseguir cuando cambiamos determinadas cuestiones, ¿no? Tomamos algunas medidas y cambiamos estructuralmente esas cuestiones. Entonces aquí, para poder discutir esto mejor, se nos ocurrió hacer un debate centrado en una premisa de la que voy a hablar ahora enseguida, pero un debate con dos doctores. Además, estoy rodeado ahora mismo de doctores en ciencia política, sobre cuál es el centro del debate, o sea, cuál es el centro de la cuestión cuando estés hablando de reforma electoral. La idea, les cuento un poquito la intrahistoria de esto, la idea surge cuando Anabela está presente en un evento donde Eduardo, en un evento de la Landívar, ¿verdad? Donde Eduardo está radicalmente hablando de sus posturas, que como lo van a ver ahora son bastante anti-mainstream, se podría decir, anti casi todo lo que se escribe en ciencia política. Y Anabela, por supuesto, se empezó a escandalizar de lo que estaba escuchando y pues lo hizo saber. Cuando hablé con Anabela sobre eso y digamos mostró su desconcierto ante ciertas radicaladas que estaba diciendo Eduardo, se me ocurrió que podríamos montar un evento que fuese más, por lo menos al principio en formato de debate, y que después fuésemos un poquito más, cada vez más relajadamente, hablando y discutiendo, más teniendo un diálogo, una conversación sobre estos temas. El modelo que vamos a querer implementar a partir de ahora, y que este es, como decimos, nuestro primer ensayo, teníamos pensado que este evento fuese muy pequeñito, entre amigos, solo como para probar el formato, y resultó que ha generado un gran interés. De verdad, les felicito a todos ustedes de que vengan un viernes a las 6 de la tarde cuando está jugando Colombia contra Argentina, ¿verdad? Nadie se salga de la sala, por favor, en estos momentos, cuando es además un viernes de puente, del único puente que tenemos en Guatemala prácticamente, y encima estamos en el interciclo. Nuestros estudiantes ahora mismo no están llegando a la EDG, entonces el hecho de que veamos esta sala llena es una cosa como para que se aplaudan a ustedes mismos, ¿verdad? Por favor, apláudanse a ustedes mismos. Muchas gracias por venir. Bueno, el formato del debate va a ser el siguiente. Hay una premisa que vamos a discutir,
Y esa premisa es, no sé si la podemos proyectar ahí, la tenían ustedes en la presentación, es esta, ¿no? La premisa es: la reforma del régimen electoral y de partidos políticos en Guatemala debe concentrarse en fortalecer los partidos. Podríamos haber elegido una premisa más acorde a la visión de Eduardo y haber planteado que Eduardo la defendiese y que Anabela la atacase, pero como siempre teníamos que elegir cuál era el punto focal del debate, y sobre eso ya iremos escuchando tanto el punto que vamos a debatir en este primer espacio más inflexible, y después ya Eduardo nos va a poder plantear cuál cree él, no solo de qué está en contra de él, sino cuál cree él que es la forma de hacer la reforma electoral. Entonces, como digo, tengo a dos doctores conmigo, doctores los dos en ciencia política, una por la Universidad de Notre Dame, que es Anabela España, guatemalteca, que dejó el país hace ya mucho tiempo, pero que todavía tiene raíces aquí, todavía estudia el país que la vio nacer, y Eduardo Fernández, que es doctor en ciencia política en la Universidad de Santiago de Compostela. Como decimos, Anabela va a estar a favor de esa premisa y Eduardo va a estar en contra. Van a tener 5 minutos para debatir la premisa. 5 minutos a favor Anabela, 5 minutos en contra Eduardo. Después va a haber 3 minutos de cada uno de refutación. Refutación 3 minutos Anabela, refutación de lo que ha dicho Anabela 3 minutos Eduardo, y luego vamos a abrir a un diálogo mucho más flexible durante unos 20-25 minutos, para que después abramos las preguntas al público. Vamos a tener aquí un micrófono. Les vamos a invitar a quien quiera participar a que se levante, que agarre el micrófono, que haga una pregunta dirigida a nuestros panelistas, y que el tema que haya sacado esa persona pues se pueda debatir. Todo el mundo tenemos claro las reglas del debate. Yo creo que sin mucho más dilación podemos empezar. Como digo, repito, la premisa es la reforma del sistema electoral de partidos políticos. La reforma del sistema electoral de partidos políticos debe centrarse en el fortalecimiento de los partidos. Me están diciendo que estoy cometiendo un error. Antes de eso, si quieren ustedes tuitear sobre lo que está pasando aquí, va a haber un hashtag encuentros EDG y el otro es debate electoral EDG. Ahí tienen los hashtags. Y por cierto, se me pone la otra, que también se me había olvidado. Estas que tienen ahí proyectadas en la pantalla y que nosotros vamos a colgar en Facebook también, estos fueron los papers que los panelistas recomendaron para enriquecer el debate. Entonces, si ustedes cuando salgan de aquí tienen inquietud y quieren ampliar un poquito su investigación, ahí tienen 4 papers, uno de Mark Jones concretamente sobre Guatemala y sobre la institucionalidad del sistema de partidos, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, por supuesto un texto clásico de Manwaring y Torcal sobre la institucionalidad de partidos en general. Luego hay uno de Soren Holmberg sobre si los partidos políticos son necesarios, y para alimentar el debate yo creo que ha sido una institución muy importante en Guatemala y tiene una propuesta concreta de reforma electoral que yo creo que podremos discutir un poquito más adelante, y ahí lo tienen. Guatemala camina acercando a los partidos políticos a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, para que se sientan mejor, un aplauso para nuestros panelistas, solo para un siguiente premio para ellos, y empieza. Anabela España, por cierto, qué buen apellido tiene ella. Anabela España empieza a favor de la premisa: la reforma del sistema electoral de partidos políticos en Guatemala debe ir enfocada a fortalecer los partidos. 5 minutos. Okay. Para comenzar, solo les quería recordar de que los partidos políticos son necesarios en una democracia representativa, ¿no? De que es muy difícil imaginar una democracia en Guatemala sin partidos políticos. Entonces creo que más bien es de pensar cómo podemos fortalecer a los partidos políticos para que sean el tipo de partidos políticos que queremos, ¿no? También recordar de que los partidos políticos son instituciones endógenas, ¿no? En el sentido de que se pueden cambiar, ¿no? De que lo que hay no necesariamente tiene que ser lo que va a haber en 5 o en 10 años. Entonces sí hay posibilidades de cambio y de mejorar el sistema si pensamos en qué dirección lo queremos llevar, ¿no? Y como les voy a argumentar, creo que la dirección en que la deberíamos llevar es a fortalecerlos, ¿no? Para institucionalizar el sistema. Los
partidos políticos son necesarios por varias razones, ¿no? Para comenzar, se necesitan para los votantes, ¿no? Sin partidos políticos institucionalizados es muy difícil para el ciudadano tomar decisiones, ¿no? Procesar tanta información que hay, ¿no? No sé ustedes, pero yo definitivamente no conozco todas las políticas públicas que hay, todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, de cierta manera, nosotros delegamos esa responsabilidad, pero también los partidos políticos nos ayudan a tomar decisiones de quién queremos y quién no queremos, como ciudadanos. También, para los políticos, los partidos políticos son necesarios para los políticos, ¿no? En el sentido de que también es importante para ellos tener esa organización que pueden mostrar a los ciudadanos y usar como un cue, ¿no? Que nosotros podemos procesar, y también para hacer política pública, ¿no? Porque sin partidos políticos es muy difícil imaginarse cómo se puede hacer política pública, porque se necesitan unas coaliciones que sean por lo menos estables o semi-estables, ¿no? Si solo imaginamos un congreso lleno de individuos, cada vez que se quiere pasar una política pública, se tiene que armar una nueva coalición desde cero, ¿no? Y eso no solo es muy gastante, pero también crea incentivos que son un poco problemáticos para una democracia fuerte. Entonces, digamos, esas son las razones por las cuales partidos políticos son necesarios, ¿no? La razón por la cual necesitamos fortalecerlos es para institucionalizar el sistema de partidos políticos, ¿no? Y un sistema de partidos políticos institucionalizado es necesario para que una democracia funcione, ¿no? Creo que si vemos la literatura, en este sentido yo lo tengo más fácil, que toda la literatura sobre el tema queda bastante clara de que en esas democracias, ya sea en América Latina o en otras partes del mundo, que han funcionado mejor, ¿no? Digamos democracias nuevas, ¿no? Y viejas, tienden a tener sistemas de partidos políticos institucionalizados, ¿no? Eso no quiere decir de que es suficiente, un sistema de partidos políticos institucionalizados es suficiente para que la democracia funcione bien, pero sí parece ser un requisito necesario. También es importante, digamos, para, como decía, para la buena elaboración de política pública, ¿no? Eso de crear coaliciones estables, que es parte de la razón por la cual vemos que en sistemas donde hay más estabilidad del sistema de partidos políticos, hay política pública que tiende a tener un resultado mejor y que se puede planear un poco más a largo plazo, ¿no? En lugar de estar pensando siempre en los próximos 2 años, 4 años, de tener planes así de largo plazo que de veras se pueden planear y ejecutar. También un sistema institucionalizado es importante porque sabemos que en esos lugares como Guatemala, pero no solo Guatemala, donde no existe un sistema institucionalizado de partidos políticos, suelen haber muchos problemas, ¿no? En términos de política pública, como mencionaba, pero también porque crea un espacio para digamos, empresarios políticos o outsiders, ¿no? Que entran y se pueden aprovechar del espacio. Y eso lo vimos muy claramente, digamos, en la región andina, cuando se vinieron abajo muchos de estos sistemas partidarios, ¿no? Y creó espacios así para outsiders que a lo mejor pueden entrar, y creo que estamos viendo algunos en esta elección aquí en Guatemala, de que se abre un espacio y la gente responde a eso porque hay este rechazo de partidos políticos, así que puede ser un sentimiento muy fuerte, pero al final cuando esos políticos llegan al poder tienden a ser problemáticos, ¿no? Porque no tienen la capacidad, no tienen un partido que les pueda ayudar a pasar leyes. Entonces también es, aunque es una reflexión de un problema, no necesariamente es la solución de ese problema. Entonces, por lo menos por esas 3 razones, creo que se debería de fortalecer el sistema de partidos políticos. Y ya, acabando rápido, ¿no? También la otra cosa que quería decir es de que me parece, estando aquí ahora con esta coyuntura que hay una oportunidad de fortalecer a los partidos políticos, ¿no? De que se está hablando de las reformas electorales, y de que creo que eso, como decía, que los partidos políticos son instituciones endógenas, ¿no? Eso significa que son creados por políticos, ¿no? para sus necesidades, ¿no? Entonces creo que abriendo este espacio donde vemos a la sociedad civil como presionando un poco, se puede aprovechar para demandar de que también pasen algunas reformas que a lo mejor ellos solos no lo harían, ¿no? Porque también es, creo que un poco difícil imaginar que los ganadores del juego van a cambiar las reglas de una manera que no les fortalece, que no les favorece. Entonces creo que este espacio que se ha creado en Guatemala ahorita es muy oportuno y se podría usar para forzarlos a aceptar reformas que creo que serían para el bien del país y para la institucionalización del sistema, ¿no? Y que a lo mejor no van a resolver el problema de una vez, ¿no? O mañana,
o ni siquiera digamos en 3 años, ¿no? Porque esas reformas tienen que pasar con otro tipo de reforma también que se necesita, pero sí creo que se podría tratar de forzar a los que están ahorita en el poder a aceptar reformas como algunas que se han debatido y que he oído mencionar en varios foros que he estado oyendo ahora que estaba aquí, como por ejemplo dejar espacio para una reforma siguiente, ¿no? De que después de cada elección se hagan reuniones con partidos, con la sociedad civil, y que siempre se piense que la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral es un proceso y no un fin, ¿no? Que siempre se debería de estar modificando a las necesidades, ¿no? Y de tener a una ciudadanía activa que de cierta manera vigile a los partidos para forzarlos a veces a pasar cosas que a lo mejor no es en el interés del político, pero sí en el interés del partido. Entonces yo diría que se necesitaría, para fortalecer a los partidos políticos, subir un poco, hacerlo más difícil crear un partido político, ¿no? Hacerlo más, y para hacerlo más difícil, para que crear un sistema donde los que están adentro de un partido político no se puedan ir tan fácil, ¿no? Para forzar a que las banderas de veras tengan un significado, ¿no? Y de que si nosotros estamos en el mismo partido, ¿no? De que si nos peleamos no es tan fácil, bueno, me voy a crear mi propia bandera o comprar otra y ya acabó, ¿no? Entonces creo que deberíamos empujarlo en esa manera, y lo dejo ahí porque es una cosa. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. 5 minutos, Eduardo Fernández. Premisa, recordamos, la reforma del régimen electoral en Guatemala debe concentrarse en fortalecer los partidos. Eduardo Fernández, en corto. Venga, voy a tomarme el cronómetro y como Anabela, pues eso, agradecer a la organización pues el espacio, porque ha quedado muy bonito, a ver cómo sale esto, ¿no? Soy consciente de que puedo recibir palos hasta mi DPI, y soy consciente también de que me juego mi prestigio como politólogo. Pero la idea es ajustarme a la premisa y en esta primera intervención defender efectivamente que la institucionalización de partidos, el fortalecimiento de partidos no es lo prioritario. Que hay otras prioridades que ya debatiremos luego, pero voy a ajustarme a la premisa como dijo él. Bueno, en primer lugar, y un poco continuando con el argumento que ha lanzado sobre la mesa Anabela, la idea es entender qué es institucionalización, ¿no? Muchas veces un sinónimo de institucionalización es resistencia en el tiempo, ¿no? De lo que se trata es de fortalecer organizaciones para que resistan en el tiempo, para que duren el tiempo. Scott Mangering, que además Anabela lo conoce muy bien, dice como 4 dimensiones, ¿no? Que además son muy sencillas y son de mucho sentido común. Algo está institucionalizado, un sistema de partidos está institucionalizado en primer lugar cuando hay patrones de competición entre los jugadores, entre los partidos que están dentro del sistema. En segundo lugar, cuando los partidos tienen raíces insertas en la sociedad. En tercer lugar, cuando las elecciones son legítimas y reconocidas por los propios jugadores, por los propios partidos. Y en cuarto lugar, cuando más o menos es reconocible la estructura interna, quién manda en el partido, qué órganos decisores tienen, etc. ¿Qué sucede? Que obviamente de manera espontánea y natural, por un mecanismo de libre asociación y de participación individual, eso no ha tenido lugar en Guatemala. Y los partidos no están institucionalizados de manera natural en Guatemala. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Un poco, y esa es la premisa, institucionalizarlos por decreto. Y ahí es donde yo estoy terriblemente en contra. O sea, un poco lo que defienden los institucionalistas en este sentido es que el Estado imponga medidas restrictivas para que los partidos que de forma natural no pueden sobrevivir en el tiempo, sobrevivan por una ley, ¿no? Entonces, generalmente, esas leyes, esas normas que suelen estar recogidas en la ley electoral y de partidos políticos, en nuestro caso, tienen que ver con tres ámbitos, ¿no? En primer lugar, límites al proceso de competición. Las leyes son muy restrictivas en cuanto a registros, calendarios y todo eso para que los jugadores participen. En segundo lugar, las normas de institucionalización tienen que ver con financiamiento. Algunas veces, y eso se está tratando en la Guatemala de hoy, el tema del financiamiento público, en algunos casos extremos incluso la nacionalización de los partidos, la cartelización del sistema de partidos, en otros casos con sistemas híbridos. Y luego otro mecanismo de institucionalización, es imponer una estructura organizativa. O sea, todos los partidos tienen esta estructura organizativa y tienen estos miembros fundadores, y tienen estas direcciones generales, y tienen esta organización territorial, etc.
¿Qué suele suceder cuando eso tiene lugar? Que se produce un embudo, se produce un cuello de botella que reduce los incentivos ciudadanos a participar. ¿Por qué? Porque generalmente esas reformas institucionales que elevan las barreras de entrada para que haya menos partidos y se institucionalicen y por tanto resistan en el tiempo, lo que hacen es dificultan, por ejemplo, que el ciudadano desorganizado un poco conozca el sistema y pueda participar, porque al final esas leyes las hacen políticos, las hacen burócratas y las hacen lobbies. Y la mayoría de ciudadanos desorganizados no tiene tanta capacidad de participar en ese proceso, aunque, como ha dicho Anabela, estoy de acuerdo, en ventanas de oportunidad como la actual a lo mejor puede levantar la mano, pero al final va a ser el Congreso el que tenga la última palabra y la tercera y todas las intenciones del Estado. Entonces esa es mi primera razón para estar en contra de que el fortalecimiento de partidos es la prioridad. Es un cuello de botella que hace que toda la participación ciudadana esté canalizada por las estructuras partidistas que ya están dentro del sistema y ya están institucionalizadas. Eso hasta cierto punto limita algo que a mi juicio es muy importante, la innovación en política. Hay nuevas formas de organizarse, hay nuevas formas de construir partidos, hay otra forma de hacer política a la que el Estado y el establishment proponen. Pero claro, si las barreras de entrada son muy altas, eso sí dificulta. Pero luego yo tengo otra crítica, muy de tiempo. Te voy a dar un minutito. Más o menos. Bueno, luego hay otra crítica, la segunda, que es una crítica, perdón. La segunda crítica es, a mi juicio, muy importante también. Los partidos, los sistemas de partidos muy institucionalizados son muy estables. Pero ser estable no es sinónimo de algo bueno, o por lo menos no tiene por qué ser. Una realidad como la mexicana era muy estable, pero sin embargo no es deseable. Una realidad como la hondureña o como la salvadoreña son muy estables en cuanto a sistemas de partidos, pero tampoco son deseables, o no creo que nos queramos convertir en Honduras. Creo que hay interés en determinados grupos poblacionales de hacer otra cosa. ¿Qué sucede? Que los sistemas de partidos extremadamente institucionalizados, muy institucionalizados además por mecanismos legales, cuando sufren una crisis no transitan de manera pacífica hacia el siguiente estadio de evolución. Cuando un sistema muy institucional, muy institucionalizado, sufre una crisis, quiebra, implosiona, se suele derrumbar. Y eso al final es mucho peor para el ciudadano, porque lo ideal sería que, fruto de la, digamos, laxitud a la hora de formar un partido y de entrar a competir, en un momento de crisis del establishment político, otras opciones políticas pudiesen proponerse como candidatos para competir y participar en él. Esas son, grosso modo, mis dos críticas. Y yo creo, y para concluir ya, porque ahora todavía tengo medio minuto, yo creo, y para ir concluyendo ya, no quiero quedar de enemigo de la institucionalización. Quiero quedar de una persona que no está a favor de priorizar la institucionalización. Si la institucionalización se da como proceso espontáneo, me parece perfecto. Lo que estoy en contra es que se dé manu militari o por un dictat de determinadas élites políticas. Eso es de lo que yo estoy en contra. Entonces, por ello me he adaptado a la premisa y luego debatiremos. ¿La has entendido, no? Fantástico. ¿Dentro del tiempo? No. Yo pasé más. ¿Te pusiste más? Se pasó 10 segundos. Ah, bueno. Entonces lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho muy bien. Bueno, se pasó. Os he dado 2 minutos de prórroga. O sea, os habéis pasado 2 minutos cada uno. O sea, tampoco... Académico. Está bien. No, pero muy bien. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho, vamos a dar la posibilidad, antes de pasar a un diálogo bastante más flexible y quizá progresivamente menos debatiente, a 3 minutos de refutación. Refutación de lo dicho por Eduardo. Bueno, yo creo que en algunas cosas a lo mejor no estamos tan lejos, ¿no? En el sentido de que sí creo que, por ejemplo, el tema de financiamiento es súper importante para debatir y se necesita cambiar esas leyes. Pero algo que quería mencionar es que creo que, digamos, ahorita el sistema de partidos guatemaltecos no está para nada institucionalizado, ¿no? Digamos, esos 4 requerimientos que nos da Mainwaring, ¿no? y Scully, que yo los tenía perdiendo medio tiempo, así que me agradece que tú los hayas dicho, ¿no? Digamos, nada de eso suena como Guatemala, ¿no? Y creo que eso queda claro. Pero eso no significa que las leyes, ¿no? que han creado el sistema de partidos políticos que existe
no, de cierta manera, estén institucionalizadas, ¿no? En el sentido de que, digamos, adentro de la instabilidad del sistema, ¿no? Vemos ciertos patrones de los partidos políticos que se repiten una y otra vez en Guatemala, ¿no? Entonces, esas leyes sí han creado un sistema de partidos políticos y son bastante estables, ¿no? Y creo que entonces, como decía, que igual existe un sistema de partidos políticos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tipo queremos, ¿no? Y yo digo, hay que fortalecer a los partidos, pues no los partidos que existen en Guatemala, sino que hay que fortalecer a las reglas que existen, que son las que generan el tipo de sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, los partidos no duran mucho, ¿no? Como 10 años por ahí, va a la media. Pero los políticos se mantienen ahí, como sabemos, ¿no? Entonces lo que pasa es de que esas banderas, la verdad es que no valen mucho. Y mucha gente se cambia de un partido a otro, hay mucho transfugismo, ¿no? Y es muy fácil abandonar ese barco, esa bandera. Entonces lo que pasa es de que nadie tiene ningún incentivo de defender esa bandera, ¿no? O de asegurarse de que esa bandera esté limpia, o algo limpia, ¿no? Entonces, igual, las reglas que existen van a crear ciertos sistemas de partidos. Y yo no digo de que no es importante de que hayan otras oportunidades de la sociedad civil de participar o de crear otros partidos, ¿no? Pero la cosa es, ¿qué tipo de reglas existen que dan al tipo de partido que existe aquí, ¿no? Y creo que esas son las reglas que se tienen que cambiar para fortalecer a otro tipo de partido político, ¿no? A no hacer tan fácil, o hacer más, crear ciertos incentivos de que todos los que están adentro de una bandera, ¿no? Están de cierta manera atados a esa bandera, ¿no? Y que no se pueden mover tan fácilmente, porque entonces yo tengo cierto incentivo de asegurarme de que ustedes se estén portando bien, ¿no? Porque si no, a mí me cuesta también la elección, ¿no? Entonces hay como tenemos que crear ese tipo de partido político. Y entonces, en ese sentido, creo que mucho de lo que he estado oyendo estas últimas semanas que he estado aquí es de que, digamos, de que la gente buena o la gente que está limpia no se quiere meter a política, ¿no? De que nadie quiere tocar. Y creo que si se cambian ese tipo de leyes y se fortalece a otro tipo de partido político, ¿no? Entonces creo que ahí creamos espacios para más participación política, ¿no? Y de que gente que a lo mejor tiene otras ideas pueda participar y pueda debatir adentro de ese partido, ¿no? Entonces no necesariamente creo que todos los partidos tienen que verse igual, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y no necesariamente creo que deberíamos esforzar una democracia interna dentro de partidos, tampoco, pero sí creo que podemos crear incentivos para asegurarnos de que adentro de ese partido político todos tengan cierto incentivo de controlarse los unos con los otros. Entonces más voy a ese indicador. Muy bien. Solo es un aviso a Anabela y a Eduardo. Cuando vea que se están poniendo muy de acuerdo, yo voy a meterme para que estén totalmente de acuerdo, porque esto es un debate. Bueno, Eduardo, ha sido bastante bueno contigo. Anabela, no te ha atacado tanto directamente, espero que lo haga un poquito más al final, pero tienes 3 minutos para refutar la argumentación de Anabela. Okay. Yo también voy a ser bueno, pero ser bueno al final, ahora es bueno. Pero sí voy a hacer alguna cosa que hay una cosa en el sistema de partidos guatemaltecos. Sí, el sistema de partidos guatemalteco definitivamente no está institucionalizado y de manera natural, ni por un mecanismo legal, se ha tendido a institucionalizar. La solución es, se institucionalizará priorizando la ley en un ejercicio constructivista que al final va a hacer hincapié en plazos, en estructura organizativa, en hasta cierto punto jerarquías partidistas y responsables penales, en imponer democracia interna, porque al final las normas de institucionalización en sistemas débiles tienden a ir hacia ese sentido, o sea, tienden hacia que el Estado, con apoyo de lobbies, de propios políticos, de burócratas, de organismos internacionales, se metan un poco en cómo tiene que ser el juego de partidos, de manera un poco constructivista, y eso es un peligro. A lo mejor la solución está por el otro lado, o sea, a lo mejor la solución está promoviendo una competencia radical y bajando todas las barreras de entrada. Hay algo en lo que ha dicho Anabela que es muy interesante y que tenemos medido parcialmente, pero que no sabemos de verdad.
el 54% de los políticos que hay en el Congreso de la República son novatos. O sea, no todos los políticos son los mismos. Son los mismos el 5%, el 54% no, son novatos. Y el sistema sigue funcionando mal. O sea, sigue funcionando mal, yo creo, porque de facto la institucionalización no se ha producido de manera espontánea. Y tengo mis dudas de que se produzca de manera espontánea con intervenciones legales de arriba abajo. La crítica, en realidad, al proceso de institucionalización, que al final implica regulación, en eso sí estamos... Algo hay que regular, pero, aunque me duela reconocerlo en mi corazón, algo hay que regular, pero la regulación a lo mejor de lo que tiene que ir es de bajar las barreras de entrada y de que por un proceso de prueba y error se vayan institucionalizando partidos de manera natural, o sea, que las características que señala Scott Manwaring se adquieran fruto de la libertad de asociación y no fruto de un dictat proveniente del Estado. Eso es lo que yo creo que es la crítica dura al debate sobre la institucionalización. Cuando se habla de institucionalización de partidos, se tiende a pensar muy de arriba abajo y no se tiende a pensar muy de abajo arriba. Y obviamente en ese proceso de abajo arriba, y creo que es algo que coincido con Abela, hay problemas. Pueden surgir un outsider, claro que sí. Puede haber una amenaza, claro que sí. Pero eso es bidireccional. Puede surgir una amenaza o puede surgir también un grupo político, una élite que sanee progresivamente y de manera natural el sistema. Cuando se habla de reformas, generalmente la institucionalización, aunque me imagino que eso lo debatiremos porque da tiempo, ¿no? Las propuestas de ahorita. Exacto. Generalmente se asocia institucionalización a un constructivismo que a mi juicio es muy peligroso porque no sabemos las consecuencias inesperadas que va a generar. Sin embargo, la otra manera es más espontánea, más natural, a lo mejor cargada de más incertidumbre. Yo entiendo que en Guatemala, un poco por el background de estabilidad que hay, existe horror vacui en la población. Hay miedo al vacío. Hay miedo a decir, pero los requisitos son bajos para facilitar la competencia. Eso es un problema. Bueno, acabo ahí. Competencia, palabra que competencia. Podría haber dicho competencia y hubiese hecho ya su argumentación. Bueno, ahora vamos a entrar en un proceso un poquito más flexible, pero para introducirles una cosa que ya había hablado con nuestros ponentes, les voy a pedir si tienen una pregunta para su amable oponente. Si quieren, Anabela, una pregunta para Eduardo para ponerle en problemas. Digamos, estoy sudando. No, yo la verdad es que no me queda del todo claro qué significa bajar barreras, más competencia, porque a mí me parece, tomando un punto de vista comparativo con Guatemala, con otros países, no ni siquiera lejos, pero quedados en la región, o pasando al sur, o en otras regiones, digamos, creo que las barreras son bastante bajas aquí, y creo que eso ha tenido consecuencias bastante negativas, porque, digamos, no sé cuántas veces en entrevista alguien me menciona que, bueno, se puede comprar un partido, o se puede hacer, que no, digamos, yo creo que esa competencia ya está ahí, ya es parte de las reglas, y creo que los resultados no han sido para nada lo que le gustaría a la sociedad ver. Al final, digamos, los partidos, es cierto que un sistema hiper institucionalizado no necesariamente reacciona bien a momentos de crisis, pero creo que al mismo tiempo, una de las principales razones por las cuales tenemos partidos políticos es porque nos representan a nosotros, ¿no? Y creo que lo que hay ahorita no está tampoco funcionando en ese sentido. Entonces, bajar barreras más, ¿cómo? ¿A qué? ¿A dónde? Ok, respondo. Sí, estoy sudando. Yo sí creo que las barreras son relativamente altas cuando uno las analiza legalmente, ¿no? Exigen 0,3% del padrón electoral de afiliados, no de firmas. En otros países son firmas, simpatizantes, aquí son afiliados. O sea, te tienes que casar literalmente con el partido. Explica un poquito la diferencia. Bueno, por ejemplo, en España exigen un 1% de firmas, de censo electoral de firmas. Es decir, yo puedo firmar para habilitar el Partido Socialista, para habilitar Ciudadanos y para habilitar Izquierda Unida, pero cuando me exigen un componente de afiliación, lo que hacen es ubicarme literalmente con uno, y en el TSE, cuando entra a revisión, si yo aparezco en dos partidos, elimina el último que entró.
Entonces, eso para mí es una barrera muy potente que impone a la organización altos costos administrativos y de asociación, porque imagínate que queremos montar un partido nosotros ahorita, ¿no? Nos han puesto una barrera de 21.000 afiliados bajo la situación actual. Yo creo que el hecho de comprar una ficha lo que evidencia, creo que todos sabemos más o menos que es comprar ficha. No, explícalo. Comprar ficha al final es comprar un partido. ¿Cuánto cuesta comprar un partido? Pues entre 2 y 3 millones de quetzales, dicen las malas lenguas, yo no lo sé. Pero el punto es... Y cuando dices comprar un partido, ¿qué compras? La figura legal. Compras la figura legal. Claro, eso evidencia que es caro montar un partido. Es más barato comprar una ficha que invertir en libertad de asociación, en buscar firmas. Y luego el punto que a mi juicio no está tratando bien, yo creo, la reforma, si es que sé la reforma, no la sé, pero lo que un poco se suele chismosear por ahí de la reforma, el tema de la presencia territorial. Parece una tontería, pero a nivel de organización y de estructura es un costo brutal. Yo tengo que tener presencia en 12 de los 22 departamentos por defecto, o sea, obligatoriamente. Y tengo que tener presencia en 50 de los más de 300 municipios. Organización formal. Obviamente, al inicio, si yo soy una organización nueva, requiero una logística para coordinar eso. O sea, el costo no solo es un costo económico, es un costo administrativo. Necesito personal que gestione eso. Es un costo también de tiempo. No es tan fácil desarrollar una estructura territorial de 12 departamentos y 50 municipios. El costo de formación del partido de facto no es tan bajo. Generalmente la gente solo piensa en estructura organizacional, en los dueños del partido, en el registro, y la gente solo piensa a lo mejor en cantidades, 200, 300.000 o 400.000 dólares, que a lo mejor en una campaña entera es poquito. Pero cuando rascas un poco en las consecuencias que tiene la ley, a mi juicio, ese tipo de costos dificultan que la sociedad civil pueda reaccionar rápido en una crisis como la actual, porque a lo mejor en una crisis como actualmente, y con esto acabo, actualmente es increíble, está desprestigiado el Poder Judicial, está desprestigiado el Poder Legislativo y está desprestigiado el Poder Ejecutivo. Vaya, todo Dios está desprestigiado. Entonces el punto es, ¿cómo juego en ese esquema? Pues muchas soluciones podrían ser, montemos un partido, pero no hay incentivo para montar un partido. Hablando un poco el incentivo no existe. De hecho, a mí me gustaría que, antes de que él te haga la pregunta comprometedora... Sí, porque no la tengo en la cabeza todavía. Que pudiese hacer un comentario sobre eso, porque aquí lo que hemos visto es que hay una diferencia en un punto clave, y es, tú estás diciendo que los costos son bajos a la hora de introducirse en política, de montar un partido, y Eduardo acaba de argumentar que los costos son altos. ¿Qué te parece la argumentación de Eduardo? Bueno, yo creo que, a lo mejor para comenzar, creo que la parte del... Bueno, entiendo la lógica de por qué una representación territorial es importante, ¿no? Porque creo que también hemos visto de la literatura de que sistemas de partidos políticos que no son nacionalizados, de que no representan el territorio, también son bastante problemáticos. Pero creo que a lo mejor el problema aquí, parte del problema, es de que las reglas que existen no son enforzadas. Entonces, digamos de que estas reglas de organización, ¿no? De firmas, digamos, como siempre llegan a lo mínimo los partidos. Ellos tienen más pero no registran, ¿no? Y creo que entonces ahí va el problema, porque digamos esas firmas, es cierto que yo me tengo que comprometer con el partido político, pero a lo mejor yo nunca más voy a una reunión, ¿no? Y la idea de forzarme de firma y de que me estoy comprometiendo con el partido es de que, digamos, los partidos políticos funcionan mejor cuando tienen una base, una organización que participa adentro del partido, ¿no? Entonces, si la regla se aplicaría de veras como si el intento fue y no como se está haciendo, entonces creo que sería otro tipo de partido que veríamos aquí. Y creo que ahí sí entramos en un problema que es un poco difícil en el sentido de que las reglas formales a lo mejor no son tanto el problema, pero son las informales lo que les da como un twist ahí que se vuelve problemático, ¿no? Pero creo que podríamos resolver el problema de qué tan difícil es armar un partido político o no, si entramos al tema de financiamiento, porque creo que, digamos, mantener las reglas que existen, por lo menos, si no subirlas un poquito, diría yo, pero digamos mantenerlas, ¿no?
enforzarlas, ¿no? Para que cuando hayan reuniones de partidos de veras participe la base que se supone que existe, ¿no? Pero que nunca llega. Cuando te refieres a enforzar eso, es que obliguemos a la gente que firmó en su momento a que asista a las reuniones. De que digamos, de que sí, porque en parte, no necesariamente forzarlos, de que vamos a llegar a las casas y que tienen que, pero en el sentido de que si los partidos políticos de veras necesitarían de esa participación, ¿no? Entonces le harían más fácil a la gente llegar, se escucharía más un debate interno dentro del partido y no solo llegarían a lo mínimo que se necesita para hacer el foro, para subir la mano, ¿no? Que entonces ahí como pierde el sentido de por qué tener una representación territorial y por qué tener una organización, ¿no? Pero creo que sí, entonces si subimos o mantenemos las reglas que existen en términos de qué tan difícil o fácil es crear un partido, ¿no? Y al mismo tiempo enforzamos las leyes o ponemos un poco más fuerte las leyes de financiamiento, entonces creo que ahí sí creas espacios para diferentes grupos que quieran unirse y formar nuevos partidos políticos. Así que no creo que es tan alto que estás dejando afuera a gente, es más, creo yo, el problema de que hay gente que a lo mejor participaría, pero no quiere participar en el sistema que existe. Ok, ¿tienes una pregunta comprometedora? Tengo. Sí, no sé si comprometedora o no. El punto sería sobre las barreras de entrada. ¿En qué harías hincapié? ¿Cuál sería la mayor barrera de entrada? ¿Afiliación? Me imagino que no. ¿Cuál sería la barrera de entrada? O sea, ¿qué costos? Tú has dicho, elevarían más los costos. ¿Qué medidas tendrías? Bueno, yo a lo mejor entonces lo que haría, la verdad es que no creo que cambiaría, si yo pudiera escribir así la ley, no me dejan. Yo no cambiaría la afiliación o las reuniones, sí cambiaría esta, ya no recuerdo cómo le dicen aquí, pero esto de que tienen la organización formal y digamos, la que inscriben como el tribunal, sí, y la que no inscriben como el tribunal, pero que existe, ¿no? Y que no la inscriben a propósito, ¿no? Entonces, digamos, eso sí lo cambiaría, en el sentido de que si hay organización, tiene que ser registrada con el tribunal, ¿no? Pero ahí me quedaría, pero creo que lo que cambiaría yo, la verdad, sería más el lado de los políticos que ya están adentro del partido, en el sentido de que, digamos, el transfugismo, eso lo pararía, porque creo que entonces ahí está subiendo la barrera de cierta manera de crear un nuevo partido, sin necesariamente tocar la organización, ¿no? Y entonces, ahí es, digamos, el político que decide por X razón votar, irse del partido donde entró, ¿no? Ya no se le hace tan fácil pasarse a otro partido o ir a crear un grupo que va a ser un partido. Entonces yo creo que yo entraría por ese lado, más que por el lado de la organización. Creo que ese lado, la verdad es que para mí yo creo que es suficiente. Y la verdad es que a mí al fondo no me gusta tanto la idea de crear reglas de cómo se debería organizar el partido interno. Creo que eso debería ser decisión interna, ¿no? Sí, crear un espacio donde los políticos necesitan la participación, como involucrar a su base en ese toma de decisiones, creo que es ideal, ¿no? Pero creo que más subir las barreras en el sentido de que hacer más difícil que la gente brinque de partido a partido, el lado de los políticos más de la base. Bueno, ahora que va a hacer algunas preguntas comprometedoras a los dos, espero ser entrevistador suficientemente ecuánime. El bisturí. Yo todavía no sé. Aquí yo no sé si a veces sacar el bisturí, a veces un hacha de carnicero. Tengo debate con Anabela. Hay mucho debate. Adelante. No, pero haz las preguntas. Tenemos una hora, ¿no? Yo lo que decía, yo lo que quería ahora que tratásemos un poquito más es esta idea de institucionalización de partidos, que creo que es una de las claves de lo que estamos hablando aquí. Concretamente en el texto que uno de los textos que nos mandó Anabela, que es este de Mark Jones, que tienen ahí, el de sistema de partidos políticos desinstitucionalizado y democracia presidencial, evidencias desde Guatemala. Él habla de que la mayor institucionalización de partidos lleva a una mejora de la calidad democrática. Punto, ¿verdad? Sí. Y creo que hace algo que a mí me llamó mucho la atención, que es un poquito medio un truco del almendruco que diríamos en mi pueblo, y es en la primera referencia, la primera pie de página, se va y cita a un tipo que se llama Kirchner, ¿no? Y dice: la mayor institucionalización de partidos genera una mejor democracia.
porque los partidos más institucionalizados llevan a que haya programas de gobierno, que es el primer argumento que desarrollaba Anabela, y decía lo que se llaman partidos programáticos. Ahora bien, en esa pie de página él reconoce, así como que lo esconde dentro del texto, él reconoce que puede haber partidos políticos institucionalizados que no sean programáticos. Y de hecho este autor que cita habla de tres. Además de los programáticos, es decir, además de los que tienen ideología, tienen una idea de política pública, etcétera, etcétera, tienes los carismáticos, que son los que se mantienen por el líder. El líder es el que une al partido, al momento que el líder se va, el partido se deshace. Y el segundo serían los clientelares. O sea, podemos tener, el punto aquí es, y es la pregunta que yo haría un poco comprometedora a Anabela, ¿no será que podemos tener partidos políticos institucionalizados clientelares? Y por lo tanto la institucionalización no nos ayudó a cumplir lo que tú nos estabas diciendo, un mejor programa. Sí. Bueno, sí, es posible, digamos. Yo creo que hay muchos casos donde eso es lo que vemos, ¿no? Podemos pensar en Argentina, ¿no? Donde los partidos políticos hay... El PRI de México. El PRI de México, ¿no? Hay mucho clientelismo y también son institucionalizados, ¿no? Yo diría que al fin, digamos, no es de que aquí no haya clientelismo, porque de todas maneras aquí ya hay clientelismo. Digamos, pero a mí me da la sensación que el argumento era, tenemos clientelismo porque tenemos sistema de partidos institucionalizado, pero aquí tenemos estos ejemplos donde institucionalizas el sistema de partidos e igualmente tenemos clientelismo. Sí. ¿No nos podría pasar que hacemos todas estas reformas para institucionalizar el sistema de partidos y simplemente tenemos clientelismo institucionalizado? Yo creo que sí, yo creo que el clientelismo ya está institucionalizado. Digamos, que a lo mejor cambia la bandera, pero digamos ese sistema de clientelismo funciona bastante bien, ¿no? No importa si ahora sos tú o yo, y ahora tienes cierto color y después te cambias otro color, digamos, el sistema de clientelismo creo que ya funciona bien. Y yo diría que, digamos, el clientelismo también no es un problema un parte de que, por lo menos hay argumentos fuertes en la literatura de que cuando hay poblaciones grandes con bajos niveles no solo educación, pero también de altos niveles de pobreza, de desigualdad, como ese tipo de se presta mucho al clientelismo, que en parte es como una decisión bastante racional de ese actor, ¿no? Entonces, yo creo que igual del clientelismo no creo que nos salvamos en el corto plazo, la verdad. Pero sigo creyendo de que, y creo que lo vemos en esos partidos que mencionaba, que al mismo tiempo que hacen ese trabajo de clientelismo, que a lo mejor algunas personas podríamos describirlo como, digamos, clientelismo, también ofrecen un programa de gobierno, también hacen política pública y piensan en el largo plazo, ¿no? También tienen un programa de partido, un plan de gobierno que van a ejecutar y de cierta manera los ciudadanos pueden, a lo mejor otros niveles de ciudadanos, otras capas, pueden decir lo hizo o no lo hizo, ¿no? Cuando voy a votar en la próxima elección, ¿siguieron el plan o no lo siguieron? ¿No? Y también creo que dentro de ese partido hay ciertos incentivos de que tenemos que hacer el trabajo bien, ya sea el clientelismo y la política pública, porque no me puedo ir así de fácil. Si soy peronista, ¿a dónde brinco? Entonces igual tengo que hacer el trabajo bien y en cierta manera en esos partidos tendremos a ver como una división del trabajo, donde hay ciertos representantes que el trabajo es clientelismo y hay otros representantes que están y el trabajo es hacer política pública, ¿no? Entonces, igual como decía, creo que ese tipo de reforma no es de que un día al otro vamos a despertar y Guatemala va a ser otro, pero creo que por lo menos si tuviéramos partidos políticos que hagan las dos cosas, creo que ya estaríamos caminando en la dirección correcta. De que les ofrezcan un plan de gobierno que ustedes de veras puedan evaluar. No solo a la primera vez, pero después de la ejecución del partido, ¿no? Yo puedo seguir por ahí. O hay una pregunta comprometedora. Yo te la voy a hacer a ti después, pero contesta lo que está. Yo creo que el tema del que estaba hablando Anabela, que a mí me parece muy interesante, el tema de registros, organización paralela, todo eso, para mí es consecuencia directa no solo de la alta informalidad y de la falta de enforcement de la ley, ¿no? Yo creo que es una evidencia más de los costos de asociación elevados. Pero el punto de la institucionalización, yo creo que cuando hay que pensar sobre institucionalización, estamos pensando en institucionalizar de una manera muy constructivista. La pregunta central es cómo se originan partidos estables en el largo plazo.
¿Los partidos estables en el largo plazo son fruto de leyes o son fruto de vínculos entre individuos libres que se asocian porque comparten un ideal político ad futurum? Y yo creo que la respuesta es la segunda. O sea, el punto es que el origen de los partidos es determinante para explicar su institucionalización. Y ahí nuestra ley, yo creo que ahí está el problema, nuestra ley es centralista, porque es muy centralista. La literatura sí habla de los problemas los problemas en sociedades muy multiculturales, de tener partidos regionalistas, por amenazas de disgregación del Estado. Pero es que yo no estoy pensando ni en la supervivencia del Estado ni en la supervivencia de los políticos. Yo estoy pensando en los ciudadanos y en su libertad de asociación. Y si se quieren independizar en un proceso, pues a lo mejor se tienen que independizar. Pero el punto es, el origen de los qué normas tenemos que tener para que el origen de los partidos sea espontáneo, se produzca un proceso de prueba y error, unos van a fracasar, otros van a acabar institucionalizándose. Las barreras nuestras suelen ser centralistas y muy verticalistas, entonces muy centralistas y muy verticalistas, muy desde la cúpula hacia abajo y muy desde Guatemala hacia el resto del país, ¿no? Penetración territorial y no difusión territorial. Pues a lo mejor hay que darle la vuelta. Y si hablamos de difusión territorial, a lo mejor hay que dejar de ser constructivista y ser más laxo en el registro de partidos, ser más laxo en la interpretación de la ley, sobre todo la ley es un delirio. Hay abogados aquí malos abogados en esa ley. Tu punto es que a ti sí te gustaría ver partidos regionales, digamos, que surgen en quizá 3 departamentos y que no les obligan a tener 12 departamentos. Si los guatemaltecos los quieren, sí. O sea, no es mi punto. Es si en algunas áreas de Guatemala, ciudadanos guatemaltecos se unen y registran un partido de naturaleza regional o de naturaleza interdepartamental o de la naturaleza que sea, que tengan el derecho a hacerlo. A día de hoy no pueden, porque si yo tengo solo presencia en un departamento, no puedo. Y si surge un partido que dice quiero independizar Xela, no pasa nada. Si surge un partido que quiere independizar Xela, joderse e intentar ganarle en el debate político. Eso es la competencia. Qué curioso, cuando hablas del problema vasco no igual. Yo, los catalanes, que me caen, no sé si catalanes, perdonen el vídeo, pero tengo problemas con los catalanes, pero si se quieren independizar, obviamente como los escoceses o como los flamencos o como gran número de regiones, porque en realidad en sistemas de Europa Occidental, multipartitos y tal, proporcionales, el registro de un partido no es tan caro. No es tan caro. O sea, quizás las exigencias en términos de estructura interna, a lo mejor, en perspectiva comparada, son más baratas por una cuestión de que no hay tanto miedo al vacío. Aquí hay mucho miedo al vacío, en América Latina en general, hay miedo al vacío, hay miedo a, pues que si renuncia el presidente, ¿qué pasa? Y tal. Bueno, pues, o si no hay partidos, ¿qué sucede? Y tal. Bueno, pues a lo mejor no sucede nada, y todo sigue más o menos tranquilo y no hay mayor problema. A lo mejor sí sucede, Yo soy de los que cree que facilitando el proceso competitivo, y aquí ya me anticipo a Anabela porque sé que va a hablar de Stefano Bartolini, de las dimensiones de la competición, que es un duro golpe al hígado en mi teoría, pero la competencia, obviamente la competencia política no es como la competencia económica, pero sí que facilitando la entrada es más fácil que haya pluralismo, y dificultando la entrada es más difícil que haya pluralismo. Sobre esto último que he dicho, ¿tienes algo? Sí, quería, dos puntos. Uno, primero, creo que eso de tener organizaciones formales e informales no es un reflejo de que el costo de organización es alta. Es un reflejo de que las que no registran, las tienen. No lo registran porque así después la cúpula puede tomar una decisión sin siquiera apuntar el mínimo de la base. Entonces, digamos, no es una muestra de que el costo es alto, porque existen, digamos. Pero creo que, digamos, igual, yo pienso que tener partidos así departamentales o tener partidos que tengan así, no necesariamente una representación regional, creo que podría complicarse adentro del Congreso, ¿no? En el sentido de que, regreso al punto de que si no tienes coaliciones estables es un poco complicado hacer política pública, ¿no? Y entonces creo que ese tipo de partido podría ser problemático de esa manera. Pero al fin, creo que eso es menos problemático de que si se deja formar partidos políticos regionales, ¿no? Y no se cambian las otras reglas. Porque entonces vamos a ver, digamos, yo insisto de que si la bandera no tiene ningún valor,
dónde está el problema. Entonces, si se deja que hayan partidos departamentales o regionales o hasta municipales, aunque si esa bandera igual no vale nada, entonces lo único que estamos haciendo es repitiendo lo que ya tenemos, replicándolo a una manera subnacional, ¿no? donde va a explotar todavía más. Entonces, igual creo que lo principal es crear ciertos incentivos que a fuerza que las banderas tengan un valor. Y de ahí, digamos, si se quiere abrir a dejar partidos pequeños, a lo mejor comités cívicos que se forman y que están a lo mejor más estables a lo mejor que un partido político y que quieren juntarse con varios para formar. Creo que eso no es tan problemático, la verdad. Como digo, puede complicarse cuando tratemos de hacer política pública nacional, pero si la bandera vale algo, entonces en parte podríamos pensar esos partidos como partidos de niches, ¿no? Como un partido verde o algo así, ¿no? Un partido del oriente. De nicho. Exacto. Que la verdad es que no creo que sería un problema si la bandera tiene un valor. O sea, si están institucionalizados, ¿verdad? Hemos hablado mucho porque como el debate se centraba en una premisa de defender o no el fortalecimiento de los partidos, nos hemos centrado mucho hasta cierto punto en el argumento de Anabela, pero yo creo que es un buen momento para que también le preguntemos a Eduardo cuál es la alternativa que él plantea a este sistema. Y aquí voy a intentar hacer una pregunta lo más aligado posible a Eduardo. Y para eso voy a traicionarle un poco y voy a contar una pequeña intimidad de este debate. Yo le pedí a los dos participantes, le pedí una serie de papers para mejorar esa calidad y si solo nos puedes poner ahí el listado de los papers que nos mandaron. Había uno cuando le pedí, ahí estamos, cuando le pedí a Eduardo que mandó dos, que fue el de Mangual y el Torcal y el de Soren. La verdad es que cuando yo me los leí, volví con él y le dije, me has mandado papers que contradicen tu argumento. ¿Es cierto? Me has mandado papers que contradicen tu argumento. Entonces, luego estuvimos hablando con Eduardo y Eduardo me dice, es que nadie está a favor de lo que yo digo. Entonces, la pregunta es... Está ahí Javier, que sí, también está en contra. Totalmente. Javier Rolo, por cierto, que está aquí con nosotros y que es el autor del cuarto texto que tenemos ahí. Si todo el mundo dice una cosa y tú eres el único que dice lo contrario, ¿no será que el que está equivocado eres tú? Es probable. Pero el punto es, institucionalización no es prioridad. Ese es el punto de nuestro debate. El punto de nuestro debate es, Pero ya hasta cierto en punto... un proyecto de reforma, la institucionalización tiene que ser una prioridad del Estado o no. Aquí no se está debatiendo si es bueno tener partidos institucionalizados o no. Aquí lo que se está debatiendo es si el Estado tiene que intervenir a través de una ley o a través de acciones coactivas para institucionalizar partidos, modificando leyes. Y eso son dos cosas distintas, porque cuando lees el paper de Soren o otros papers, yo he apuntado aquí, literatura contra mía y así. El punto es, a donde tienes que ir es al rol que ejerce la ley en la formación del sistema de partidos. Y por ejemplo ahí es donde yo hablo de una institucionalización espontánea o natural, que eso es hasta cierto punto es Orden espontáneo. Es hayekiano, yo sé que a la gente no le gusta, pero hay una institucionalización espontánea. O sea, en España las leyes pro partido son muy baratas. Tengo aquí, en España registrar un partido cuesta 260 euros, 2.600 quetzales, 3 promotores, 3 cargos, un domicilio, la firma del 1% del censo electoral y vale pedir la firma por internet, por Facebook. Eso se registra y en 5 días puedes legalizar un partido. ¿Tiene España un sistema de partidos institucionalizado? Sí, pero no es prioridad del Estado, cuando se conforma el Estado democrático, institucionalizar el sistema de partidos. Nuestra premisa era la institucionalización. ¿Cómo, para que también se pueda discutir un poquito tus ideas, las ideas que escandalizaron a Anabela cuando te escuchó? Cuéntanos en unos minutos cuáles serían tus ideas de reforma para el sistema electoral. Eso está mal, Rolo me va a fusilar aquí hoy. Bueno, pues luego cuando Javier después va a tener la oportunidad. Ya me va fusilado. Yo, la prioridad. ¿Sí? ¿Cómo lo harías tú? O sea, pues se está hablando de generar barreras de entrada más altas, se está hablando de
de alguna manera forzar luego podemos hablar con Javier si él quiere. Se está hablando de forzar que haya asambleas, que haya participación desde abajo. Ahora me lo has clavado porque eso no lo tenía en los partidos, pero ¿cuáles serían tus ideas? ¿No? Pero bueno, yo creo que la prioridad central del sistema guatemalteco a día de hoy para mí es obviamente fortalecer al árbitro. Los árbitros no juegan bien y por eso hay un problema de enforcement. Esa es la prioridad en un proyecto de reforma, fortalecer el organismo judicial y el papel, el rol del TCE en el proceso de control de las elecciones. Esa es la prioridad número 1. Para mí, prioridad número 2, aunque no está en el debate, es, esto es una opinión muy personal, hay gente que lo sabe aquí porque he tenido conversaciones informales, pero el modificar la fórmula. No solo la fórmula es muy importante, simplificar el procedimiento electoral para facilitar un proceso de competencia. Simplificar, quiero decir, se puede hablar, yo creo que es muy complicado votar en Guatemala. Votas a una bandera y es a ciegas. Entonces te piden como ciudadano fiscalizar la tarea de un diputado al que no conoces y encima bajo un sistema que todos somos conscientes que está poco institucionalizado y que no tiene ideología. Entonces es una estafa ab initio. O sea, los partidos no tienen ideología y encima no conozco a las personas. Puches. O sea, tengo las dos cosas malas de los dos mundos. Problema. Simplificar eso. ¿Cómo se simplifica eso? Bueno, pues a lo mejor redefiniendo la fórmula electoral, que yo creo que hay que redefinirla, pues a lo mejor con subdistritos de magnitud 3 o magnitud 4 abiertos. Explica un poquito qué es magnitud 3 y 4. La 4 la copié de Javier. ¿La magnitud qué significa magnitud? La magnitud es el número de diputados asignados a cada distrito electoral. O sea, digamos, en algunos sistemas es 1, en algunos caso guatemalteco son de 31 a 1, no sé si en la próxima va a cambiar, pero históricamente es 31 el listado nacional, es el distrito más grande, y el progreso 1, el más bajo, y la media es de 6.58 contando el listado nacional. Bueno, reformular eso, o sea, hacer subdistritos. Así es, ha planteado llevarlo a 4 y tú... No, bueno, así es creo que mantiene como está, ¿no? Pero bueno, ya lo preguntaré, ya no sé. O sea, lo de 4 lo ha planteado, pero creo que en la reforma actual eso está como... No se ha remodelado eso. Bueno, hay un texto de Así es que se llama El tamaño importa. Sí, ahí se calcula la magnitud de algo. Se llama así el texto. El tamaño importa es una gran consecución. Y un gran texto. Pero sí, a mí me gusta 3 o 4. Viendo cómo funcionan los distritos electorales en Guatemala, probablemente entrasen por distrito 2, 3 partidos, y además viendo que el apoyo espacial geográfico en determinadas partes del país es distinto, probablemente el tercer partido o el segundo partido que entrase en cada distrito fuese distinto, entonces habría multipartidismo al interior del sistema. No sé, es una propuesta, pero esa sería mi segunda medida. Mi tercera medida, y aquí ya voy a provocar el delirio de yo fusionaría, vamos a ver, el comité cívico desde mi punto de vista. Los comités cívicos son, politológica y sociológicamente son partidos políticos. No son jurídicamente partidos políticos, pero politológica y sociológicamente yo creo que es irrefutable que un comité cívico es un partido político. Las definiciones de partido político desarrolladas por la ciencia política son generalistas, siempre han sido generalistas. Un partido político es un canal de participación de ciudadanos para obtener cuotas de poder en cualquier nivel, local, regional, autonómico, federal o nacional. No sé, creo que ahí hay bastante consenso. Es el derecho el que concreta los partidos políticos, no tanto la ciencia política. Son los abogados ahí los que empiezan a poner comas y 0.1 y presencia en 12 departamentos y 50... El problema son los abogados. Obvio. El problema, en mucho sentido, bajo la situación actual, son los abogados porque judicializan demasiado el procedimiento de competición electoral. Pero bueno, ya el DPI me lo he jugado, no pasa nada, por recibir palos no pasa nada. Esa sería mi prioridad: fortalecimiento del sistema judicial y del TSE, simplificación del sistema electoral, incluso con eso los partidos saldrían muy afectados, y redefinición de partidos. Y en ese escenario, Anabel, ¿tú crees que podría haber institucionalización de partidos, bajando las barreras de entrada, generando un cambio como ese en Guatemala? ¿No sería aún más caótico que lo que tenemos ahora? Yo, algunas de ellas creo que sí, la verdad. Bueno, primero regresando al caso de España, creo que, digamos,
no es de que España, el sistema de partidos políticos se institucionalizó espontáneamente, es de que las reglas en España como favorecen cierto tipo de partido político y por ahí llegamos, ¿no? Yo creo que de que siempre hay reglas que van a afectar al sistema de partidos políticos y algunas reglas como las que están en Guatemala ahorita, todos los incentivos están para no institucionalizar a los partidos, ¿no? Pero esas reglas existen ya, no es de que, sí, así que, pero eso, regresando más al tema de cómo reformar, creo que, digamos, en términos de lo judicial y del tribunal, del TCE, creo que estoy totalmente de acuerdo, digamos, creo que, más bien, creo que muchas de las reglas que existen son bastante buenas, solo que no se aplican, ¿no? Definitivamente estoy en desacuerdo en eso de las listas abiertas, ¿no? Creo que eso costaría bastante. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que en un sistema de partidos políticos donde el partido, ¿no?, es débil en Guatemala, ¿no?, que abrir la lista significa competencia interna. Solo aquí para aclarar, nosotros tenemos en Guatemala un sistema, cuando ustedes van a votar, el partido te da ya el número de los nombres de las personas y el orden, y lo que está diciendo Eduardo con abrir las listas es que tú puedas elegir concretamente nombres en la elección. ¿Eso no te parecería una buena medida? No necesariamente en este punto, a lo mejor más tarde, pero no ahorita. Digamos, listas abiertas, especialmente si son listas cruzadas donde la gente puede votar por como varios en diferentes partidos, lo que crea es un incentivo para la competencia interna, ¿no?, de los partidos políticos. Y, digamos, sé que en cierta manera esa competencia puede ser saludable. Creo que en algunos sistemas funciona bastante bien eso de tener las listas abiertas, pero creo que donde el partido no tiene ningún mecanismo de regularse internamente, entonces creo que eso puede causar bastante, creo que lo que podemos ver es más de lo que ya tenemos, la verdad. Entonces yo creo que lo que se debería hacer es mantener las listas cerradas. A lo mejor sí bajar un poco el distrito, hacer unos subdistritos, ¿no? Porque sí creo que es saludable eso de que la gente pueda saber quién es el representante, ¿no? Y cuando uno tiene 30 y pico, digo, quién sabe, ¿no? Pero si son 3 o 4, entonces uno ya sabe a quién puede llegar cuando no está contento o cuando necesita algo, o es más directo la relación, ¿no? Entonces sí creo que eso puede ser saludable, pero creo que por lo menos mantener las listas cerradas por ahora, ¿no? Porque creo que eso, si no se abre el espacio en un momento donde los candidatos, digamos, mucho de lo que vemos en un sistema como el brasileño, donde tienen estas listas abiertas y un sistema de partidos no institucionalizados, es de que en general se ve más corrupción, más clientelismo, porque si nosotros tres estamos en la misma lista, yo tengo que competir con ellos, ¿no? Y cómo vamos a competir en general va a ser vía el clientelismo, ¿no?, y la corrupción. Entonces yo tengo todo el incentivo de ir a gastar todavía más dinero, ¿no?, para competir no solo con el que está en la otra lista, pero con nosotros. Exacto. Entonces, digamos, si no hay un fortalecimiento del financiamiento, de las reglas de financiamiento, de cuánto se puede gastar, de dónde viene ese dinero, abrir las listas creo que sería como dejar un espacio ahí donde todo eso podría explotar. Con el tema de los comités cívicos, estoy de acuerdo que son básicamente partidos políticos locales. Sigo pensando que, digamos, de llegar a eso, a tener una presencia en la asamblea, puede ser buena, pero también puede ser problemática, porque, digamos, entonces tenemos un montón de chiquitos, cada vez que hay una coalición, tenemos que como ir a cada uno, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una ley, necesito cierto número de votos, y todos ustedes pertenecen a un diferente partido, tengo que tener una conversación con cada uno de ustedes, y ahí también se suele prestar mucho a corrupción, ¿no? Porque te ofrezco cierta cosa a ti, otra cosa a ti, y no necesariamente es un intercambio de si tú votas por mi ley, yo voto por tu ley, es más como si te doy esto, tú vas a votar por mi ley. Entonces también se suele prestar mucho a eso, entonces también como lo tomaría con un poco de cuidado. Sí, hay un argumento de Anabela que no sé hasta qué punto tú has rebatido,
y es el tema de las coaliciones. A mí me parece muy interesante lo que decía ella. Un partido político lo que te hace es generar coaliciones estables, que no tengas que estar creando nuevas coaliciones cada vez que tienes que tomar una decisión. Digamos, en tu sistema de competencia o en espontáneo eso sería relativamente caótico y eso genera unos enormes costos al sistema, y en el de ella da la sensación que el argumento es bastante verosímil. Eso generaría una estabilidad y la posibilidad de que haya políticas públicas sin que tengas que volver otra vez a negociar cada vez que empiece la cuestión. ¿Cómo rebatirías eso? Sí, es muy interesante la pregunta del tema. Yo creo, vamos a ver, como lo entiendo yo, el argumento de Anabela está pensado desde dos aristas. Arista 1, partidos políticos. Arista 2, estabilidad del sistema. Mi argumento está más pensado en identificación ciudadana con su representante. La arista es completamente distinta. Ahora bien, rebatiendo bajo su arista. Magnitud 3 con lista abierta y desbloqueada libre. Obviamente, al principio, probablemente haya mucho caos y probablemente haya mucha dificultad y lo que se suele denominar atomización en la literatura. Va a haber un congreso demasiado atomizado. Solo para ilustrar el ejemplo que ponía de Brasil, ¿no? Es muy famoso ese diputado que sale por Sao Paulo, que es payaso y que hace campañas de payaso, que es el más valorado por su distrito electoral. Pero los famosos outsiders que decía Anabela, o sea, es un tipo que va de payaso, que dice que no sabe leer, Titirica, sí. Titirica ha repetido la elección y la gente está ultra satisfecha con él porque Titirica, en vez de ser un corrupto, es todo lo contrario. Es un tipo que destapa corrupción. Y eso es lo que lo vincula a su distrito electoral. Y no solo saca la corrupción de su distrito electoral, saca la corrupción de otros distritos electorales. Tiene un programa de radio de chismes políticos que hace que con datos del Congreso de primera fuente, hace una labor muy buena. No solo representa a su distrito, fiscaliza, que es otra de las labores de un diputado. Y a lo mejor lo que dice Anabela es cierto. No se legisla tanto. Pero yo ahí tengo una opinión, pero ahora van a decir, es que es un liberal. Y a lo mejor es verdad. No creo que a lo mejor. Es verdad. No se legisla tanto. Es que a lo mejor el exceso de legislación es negativo. A lo mejor una excesiva atomización produce dificultades a la hora de legislar cotidianamente y hace que el sistema funcione bajo crisis. Léase una crisis, por ejemplo. A otro nivel es como cuando implosiona el sistema político italiano y se reconstruye, ¿no? El sistema italiano era literalmente ingobernable, era imposible tomar decisiones, porque además no solo es unicameral, es bicameral, y no solo es asimétrico, es simétrico, o sea, tienes que poner de acuerdo a 1.200 diputados. Y con 30 o 40 partidos dentro del Congreso. Ustedes que se quejan de los que tenemos. Sí, Guatemala con 250. Italia tiene 1.200. Y 40 partidos, no 14. Entonces, eso no hace ni una región italiana. ¿Cuándo funciona Italia? No funciona. Pero ojo, cuando hay un terremoto, funciona. Pero cuando hay que pagar la deuda ante la Unión Europea, funciona. Cuando de verdad hay una crisis que interesa al país, funciona. Pero obviamente la ley del aborto no se va a aprobar en la vida. Y el matrimonio gay tampoco se va a aprobar en la vida porque hay una excesiva atomización dentro del sistema. Obviamente cuando atomizas el sistema, y eso va a suceder, es que lo que ha dicho Anabela va a suceder, bajo mi sistema va a suceder. ¿Por qué? Porque Daniel Hering se podría presentar sin partido y se registra y en su distrito electoral y dice yo me quiero presentar votos. Bueno, es verdad, yo lo liberalizaría eso. Yo también. Pero en el fondo, ya, la gente proteccionista, el mercantilismo se lleva adentro. Si quieren discutimos ahora, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, en España está liberalizado. Uno no puede ser presidente, pero puede ser diputado si tiene residencia permanente en el país. Claro. Porque en el fondo... Mira, saca tu DPI, enséñame. No me rosita. Entonces, el punto es, la atomización va a existir y la dificultad en el procedimiento legislativo va a Esto en existir. España me dejaría presentarme diputado, aquí no puedo. La atomización... Joder, no me dejes acabar. La atomización va a existir y la dificultad en la toma de decisiones va a existir y probablemente sí existan problemas en lo que ha dicho Anabela en cuanto a política pública. Pero quizás veamos la verdadera naturaleza del sistema cuando hay una crisis y quizás veamos el verdadero compromiso de las élites ante situaciones de crisis.
Y si ante situaciones de crisis no la vemos, siempre hay una oportunidad dentro de la sociedad de que haya alternancia dentro del sistema, porque la salida de los diputados es muy barata y la entrada de nuevos diputados es muy barata. O sea, yo creo que lo que añadimos, el riesgo de este sistema es atomización y outsiders. Las ventajas son flexibilidad, mucha flexibilidad, y en algunos casos, porque aquí hay una hipótesis que subyace, ¿no? Porque esto está... aquí hay una hipótesis que subyace en todo esto, ¿no? Y es que atomización es sinónimo de caos y de ausencia de institucionalización. Hombre, yo creo que no se puede predecir siempre y en todos los casos. ¿Va a haber atomización? ¿Va a haber problemas para tomar decisiones? Sí. ¿Qué pasa? Que de todo ese juego abierto no va a haber partidos que tengan éxito y que progresivamente, fruto de un proceso de prueba y error y de aprendizaje, porque en la democracia también hay que aprender y también hay que ir fallando, no va a haber partidos que se vayan consolidando con el paso del tiempo. Es muy probable que sí. La gran mayoría no se van a consolidar, pero es muy probable que algunos sí vayan construyendo raíces de verdad. Porque al final de lo que se trata es de lo que dice Scott Manway. No hay que construir las raíces tienen que crecer de forma natural. ¿Cómo crecen? ¿Con más facilidad o con más dificultad? Ahora, no entramos en todavía. Esa novela que ya sería... Bueno, yo creo que yo no creo que las raíces crecen así de la nada. Creo que los políticos tienen que tener cierto incentivo de acercarse a la gente, ¿no? Y si esos incentivos no existen, ¿por qué lo van a hacer? En Guatemala hay cero incentivo de acercarse a la gente, porque puedes ganar una elección muy fácilmente sin hacerlo, si tienes dinero, ¿no? Entonces, pensar de que los políticos un día se van a despertar y así solamente van a decir, voy a acercarme, voy a crear una base, eso no va a pasar, ¿no? Yo vengo, por lo menos en 2004, haciendo entrevistas a políticos en Guatemala y nunca me lo han mencionado como algo necesario o algo que quieren, ¿no? Y más bien, es algo que evita, porque entonces eso los controlaría, ¿no? Entonces, pero creo que es pensar de que eso de repente va a pasar, porque tiene que haber los incentivos para que pase. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar las leyes que existen, ¿no? Para crear unos incentivos de que forzarlos a acercarse, ¿no? Y creo que no es algo que, no es de que aquí en Guatemala los políticos son diferentes de Estados Unidos o en Chile o en Brasil. Todos responden a los incentivos, solo que en ciertos países hay incentivos que los fuerza a acercarse, no porque ellos son buena gente o buenas personas, porque tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, no tienen una carrera política. Entonces yo creo que, hay que cambiar esas reglas para crear esos incentivos, si eso es lo que queremos ver. Si para la sociedad es importante tener partidos políticos que los representen y que ustedes puedan tener, un espacio donde los pueden participar o pueden demandar de que haya una política pública que ustedes quieran, entonces se tiene que crear. De que van a hacer así de un día al otro, creo que nunca. Y nunca lo hemos visto en ningún lugar, sea España, Estados Unidos o Chile o Brasil, ¿no? Lo otro que quería decir es, regresando al tema de las coaliciones, es de que no solo se legisla muy poco en Brasil, pero con mucha corrupción también. Y que ya es un problema aquí. No es de que ya está pasando. Entonces, abrir la lista, creo que solo se abrirían más posibilidades de esa corrupción, no menos, ¿no? Bajar distritos a lo mejor podría hacer un peso contra eso, ¿no? Y el último punto que quería decir es de que en Guatemala el problema de la alternancia eso no es el problema, ¿no? La alternancia hay, los partidos vienen y van, ¿no? El que ganó la última vez, yo puedo apostarles de que no le va a ir bien en la próxima, no solo por la coyuntura. ¿Qué crees? No. Pero vamos para atrás, y si vemos los resultados electorales, que un partido político exitoso en Guatemala se tarda más o menos 2 elecciones en llegar al poder y en la próxima casi que se deshace. Entonces la alternancia no es el problema es de que no hay rendición de cuentas, gracias, no hay rendición de cuentas, porque ustedes no pueden, pueden decidir no votar por el que está, pero el que viene es nuevo. Entonces, no hay una manera de que ustedes puedan controlar a los políticos, porque se les hace muy fácil hacer y deshacer partidos, ¿no? Entonces, para tener una rendición de cuentas donde ustedes puedan de veras evaluar el trabajo de un político o de un partido político, lo que necesitamos es continuación, estabilidad, porque si no, ¿cómo se hace esa rendición de cuentas? Es imposible. Yo creo que, por ejemplo, los incentivos actualmente tal y como están sí son perversos, por varias razones.
gran parte de la culpa la tiene la lista plurinominal. Porque con una alta facilidad para salirme del partido y ser un tránsfuga, y con una alta facilidad para sobrevivir como diputado, cambiándome de partido, la lista plurinominal es el mecanismo perfecto, porque yo solo meto dinero en la campaña, voy del número 5 o del número 6, no me conoce nadie, obviamente no tengo ningún reconocimiento de naturaleza pública, y me voy colando en determinados distritos en función de la coyuntura. Aún así, tienes razón en que son pocos los que sobreviven, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con que el problema actual es un problema de incentivos perversos provocados por la lista plurinominal, desde mi punto de vista, y porque los partidos están poco institucionalizados. Ahora, el segundo, cuando yo hablo de lista abierta con magnitud baja, yo la defiendo por dos razones. Razón 1, porque va a generar multipartidismo, va a haber ratos. Razón 2, porque voy a conocer a mi diputado y me voy a casar con él. Yo no sé si con sociedad civil activa, ahora en Brasil después de la crisis y ahora en Guatemala después de la crisis, la fiscalización y el rendimiento de los diputados por parte de la ciudadanía va a ser más activa. En el caso guatemalteco, si las cosas no cambian en la ley, va a ser imposible, porque los costos para la ciudadanía de fiscalizar la tarea de un diputado que va en el puesto número 11 del partido La UNE y entra, son altísimos. Yo no sé, un tipo de Guatemala que vota en el distrito del departamento de Guatemala a una lista de 19, ¿cómo va a saber quiénes son sus representantes? Bajo un sistema de lista abierta con magnitud baja y con una ciudadanía cada vez más concientizada, yo no sé si el incentivo del diputado sería caer en corrupción y sería atomizar demasiado la toma de decisiones, porque yo tengo que dar resultados frente a mi distrito. Y probablemente soy consciente, si soy independiente, que el hecho de dar resultados a mi distrito es imposible porque estoy solo en el Congreso. Eso quizás origina un proceso de institucionalización de partidos mucho más sano que una ley, porque a lo mejor busco aliados naturales dentro de la Cámara para que, bueno, compartiendo mis propias inquietudes, nos repartamos, digamos, una acción de lobby dentro del Congreso para satisfacer las demandas de cada uno de nuestros distritos. Parece una tontería y parece a lo mejor un mapa teórico muy castillo en el aire, pero quizás el sistema de incentivos es más sano de esta manera. La ciudadanía me conoce, la ciudadanía está enfadada con la clase política y yo he entrado solo. Tengo un incentivo para trabajar, cosa que ahora no lo tengo. Ahora tengo un incentivo, los diputados ahora, y esto suena muy triste, pero es que es la verdad, el sistema de incentivos de la actual ley es muy patético. El diputado en la actual coyuntura lo único que quiere es sobrevivir. Es sobrevivir como diputado. Y claro, es mucho gasto de dinero, sobrevivir, y de tiempo, es mucho trabajo, hay que buscar qué partido me acoge, tal. ¿Yo por qué estoy en contra de las leyes, hasta cierto punto, contra el transfugismo? Aunque considero que bajo la coyuntura actual el transfugismo es una estafa. Bajo la coyuntura actual el transfugismo es una estafa. Pero yo estoy en contra del transfugismo, porque con un distrito magnitud 3 abierto, pues oye, si a mí la gente me vota, joder, Churchill era transfuga, Winston Churchill era transfuga. O sea, y la gente le siguió votando en su distrito porque en realidad conocías a la persona. Y no todo voto es un voto en clave ideológico o programático. Hay algo de carisma, hay algo de personalismo, hay algo de liderazgo que influye en el voto. El voto tiene que ser una mezcla entre persona y partido. Hay que encontrar un equilibrio entre esas dos nociones. Y eso tiene que ser capaz de trasladarse a una fórmula electoral. La actual fórmula electoral definitivamente no lo consigue. Y yo no sé, no estamos hablando de las reformas del TSE, que eso es un tema que a mí me parece fundamental, porque es el camino hacia donde se va.